Hola compañeros, bienvenidos a esta tercera sesión de compañerismo filosófico. Yo, María José Rodríguez, voy a ser la coordinadora de esta semana. Bueno, esta tercera sesión va a consistir en, primero, una actividad de reflexión, una actividad para relajarnos, para alejarnos del ajetreo de la vida cotidiana, para que nos olvidemos un poco del estrés de la escuela y nos podamos concentrar, nos podamos enfocar y nuestras ideas sean más claras en este compañerismo filosófico. En esta sesión vamos a tratar de hacer una especie de cántico filosófico. Vamos a leer el texto varias veces para que podamos entenderlo mejor, para que nos lleguen ideas más claras y después procederemos a dar opiniones acerca de diferentes fragmentos y nuestras conclusiones finales. Bueno, comenzaremos con la pequeña actividad. Les voy a pedir que cierren los ojos. Vamos a respirar lentamente. Vamos a inhalar. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Ahora vamos a sostener unos momentos el aire. Vamos a inhalar. Sostenemos. Y exhalamos. Otra vez. Inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. Ahora lo que quiero que hagan es, imagínense en un lugar calmado, en un lugar donde se sientan cómodos, donde estén alejados de las distracciones. Quiero que se imaginen solos, puede ser en el mar, en la playa, en un bosque, en una montaña, solos. Quiero que piensen en la naturaleza de ese lugar. Si están al aire libre o si están en su habitación, en algún cuarto. Quiero que se vean en ese lugar. Vamos a inhalar, exhalar. Inhalamos, exhalamos. Quiero que poco a poco se concentren en su respiración. Enfóquense en cómo el aire va a sus pulmones, en cómo sale. Recuerden que están en ese lugar calmado, alejados de distracciones. Solo enfóquense en su respiración. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos, sostenemos y exhalamos. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Ahora si están en un cuarto, si se imaginaron en algún tipo de cuarto, quiero que salgan de él, que todos se imaginen en un ambiente al aire libre. Quiero que sientan si hay viento, si está lloviendo tal vez, si hay un río, algún cuerpo de agua. Quiero que lo analicen a esa característica del medio ambiente en específico, a esa característica que más se ve reflejado o que más llama su atención del lugar en donde están. Enfóquense en eso, en el ruido que puede hacer, en lo que los hace sentir en su cuerpo, en lo que los hace experimentar. Sigan respirando, inhalamos y exhalamos. Una vez más, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Ahora quiero que lentamente
regresen a donde estamos, regresen a donde están sentados. Van abriendo los ojos lentamente. Y volvemos a inhalar. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Recuerden, ya estamos aquí presentes, ya estamos en la sesión. Inhalamos una vez más. Exhalamos. Y nos disponemos a leer y analizar el texto que se nos presenta. Bueno, este texto es Alegoría de la caverna, Platón. Voy a comenzar a leerlo. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases. Y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues, en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no. Si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique. Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara,
¿No piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto sufriera y a causa del encadilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes? ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se les muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. Necesariamente.
Después de lo cual concluiría con respecto al Sol, qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que, de algún modo, es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí, y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto. Bueno, ya lo leí yo. Ahora no sé si hay algún voluntario que quisiera leerlo por segunda ocasión. Yo me ofrezco. Compañero José Luis, pues le dejo la palabra. Muchas gracias. Alegoría de la caverna. Platón. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate, hombres, en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión a la luz. En ellas están, desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí, y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, al otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera, y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique. Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen provienen de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de las sombras de los objetos artificiales transportados. Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente?
volver el cuello y marchar mirando a la luz, y, al hacer todo esto, sufriera, y a causa del encandelamiento, fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras habían visto antes? ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que habían visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, están más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se les obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que les muestran ahora? Mucho más verdaderas. Si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolería los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impidieran ver uno de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. Y en primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo, y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí, y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que producen las estaciones y los años, y que gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara en su primer morada, del tipo de sabiduría existente allí, y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto. Gracias, compañero José Luis. Ahora le pido a nuestro compañero Aldo, ¿puede leerlo nuevamente, por favor? Alegoría de la caverna, Platón. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación, con una experiencia como esta. Representante hombres en una morada subterránea, en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ellas están desde niños, con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí, y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor de la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique
construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado de Itabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases. Y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, uno de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tiene frente a sí? Claro que no. Si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado de Itabique. Indudablemente. Pues entonces se dialogarán entre sí. ¿No te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado de Itabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetivos artificiales transportados. Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y, al hacer todo esto, sufriera y a causa de encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras habías visto antes? ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes era fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales, y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado de Itabique, y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentaría en dificultades y que considerara que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se demuestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los objetos y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo, y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente.
Después de lo cual concluiría, con respecto al Sol, qué es lo que produce las estaciones y los años, y que gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz de cambio y que los compadecería? Por cierto, Gracias, compañero Aldo. Bueno, ya lo leímos 3 veces, pero por si con estas 3 veces aún solamente percibieron lo superficial, hay que adentrarse más en la lectura. Necesito que analicen bien cada fragmento, que lo piensen, que lo mediten. Así que vamos a leerlo nuevamente. Le pido a nuestro compañero Jafet, ¿puedes leerlo nuevamente, por favor? Sí. Alegoría de la caverna, Platón. Después de eso proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea, en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar alrededor de la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz, un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagina ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figuras de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación que haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, crees que han visto de sí mismos, unos de los otros. Otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna tienen frente a sí. Claro que no. Si toda tu vida estás forzado a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique, indudablemente. Pues entonces, si dialogan entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablar, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tenían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de la curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si, naturalmente, les ocurriese a uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente? Volver el cuello y marchar mirando a la luz. Y al hacer todo esto sufriera, y a causa del encandilamiento, fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías, y que ahora en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales, y que mira correctamente,
Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasa del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podría percibir por considerar que éstas son realmente más claras que lo que se le muestra? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz tendríamos los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y en el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Sin duda, finalmente pienso, podría percibir el sol no ya en imágenes o en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual concluiría con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años, y que gobierna todo ámbito visible y que en algún modo esta es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto. Gracias, compañero. Bueno, en el texto se presentan principalmente dos situaciones, donde están los prisioneros encadenados y qué pasaría si se les liberara. Nos presentan varias cuestiones, varias preguntas. Necesito que estas se las cuestionen por última vez. Analícenlas. Así que le pido a nuestro compañero Axel, ¿puedes leer por última vez el texto, por favor? Sí, claro. Alegoría de la caverna. Platón. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños y con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos. Y, entre el fuego y los prisioneros, hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado. Como el biombo de los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan
pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos de piedra y madera y de diversas clases. Y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogan entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados, es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz? Y, al hacer todo esto, sufriera, y a causa del encadilamiento, fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran frusilerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia las cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y consideraría que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podría percibir por considerar que éstas son realmente más claras que las que les muestran? Así es. Y si a la fuerza se le arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y en el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí.
en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual concluiría, con respecto al Sol, qué es lo que produce las estaciones y los años y qué gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto. Muchas gracias, compañero Axel. Ahora voy a leerlo una vez más para que los 4 puedan analizarlo, esta vez ya no tan lentamente, pero para que tengan una noción final y puedan dar unas últimas conclusiones y algunas preguntas. Alegoría de la caverna. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla una luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique. Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados, es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera, y a causa del encadilamiento, fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes? ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías, y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales, y que mira correctamente?
Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se les muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una encarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, y después, las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego, los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol, sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual, concluiría con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto. Bueno, ya que ya leímos el texto varias veces, quiero que vayamos a un fragmento en el texto. Dice: pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Compañero José Luis, ¿qué opina al respecto o qué tiene para comentar sobre este fragmento? Pues palabras muy sabias, porque pues en realidad nosotros desde que nacimos nunca jamás hemos visto ahora sí nuestro rostro. Solamente hemos visto puros reflejos, ya sea de espejos o de agua. Y pues eso quiere decir que jamás nos hemos visto pues superficialmente, ¿no? Físicamente. Solamente vemos lo que, como menciona ahí, sombras, como siluetas de nosotros, como una realidad alterna que realmente no somos, puras ilusiones. Compañero Yafet, ¿qué tiene que agregar o qué opina usted sobre este fragmento? Bien, pues yo creo que nos habla sobre cómo nos puede llegar a cegar la ignorancia y que muchas veces creemos algo, pero no tomamos en cuenta que no es lo absoluto, sino solo nuestro punto de vista. Y pues nuestro punto de vista puede llegar a anularle
la realidad y la verdad. Entonces yo creo que nos habla principalmente de esto, sobre cómo nuestra ignorancia nos puede llegar a cegar y sin nosotros darnos cuenta nos afecta y afecta también a nuestro proceso de querer llegar a la verdad. Muchas gracias. Ahora, la pregunta siguiente en el texto dice, ¿y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Compañero Axel, con respecto a lo que comentó nuestro compañero José Luis y nuestro compañero Jafet, ¿qué opina sobre esta pregunta o cuál es su respuesta a esta pregunta? Bueno, retomando lo que dijo mi compañero Jafet, esto se puede tomar como las diferentes opiniones que existen en nuestra sociedad. Y como aquí dice, no sucede lo mismo con los objetos que llevan a los que pasan del otro lado del tabique. Yo lo entiendo como si fueran la opinión de otra persona. Estamos tan cegados o tan convencidos de nuestro propio pensamiento y de nuestra propia opinión que no somos capaces de abrirnos a otras opiniones y de analizar las cosas desde otro punto de vista. Compañero José Luis, ¿tiene algo que comentar? Yo creo que es como una referencia como de nosotros hacia, dice que del otro lado del tabique, como hacia el otro mundo, como la vida y la muerte, como un paso más allá. Los objetos podemos ser nosotros, pues, por los materialistas que somos, casi todos, ¿no? Y pues el del otro lado del tabique habla de esa transición, ¿no? De la vida a la muerte. Gracias. Compañero Aldo, ¿algo más que agregar? Pues yo creo que por más ignorantes sean los de un lado no significa que nosotros tampoco lo seamos, y creyendo también entre sombras, figuras y lo que se ve en el reflejo, podemos ver solo un punto de vista y lograr conclusiones muy vagas y muy poco coherentes. De acuerdo. Gracias. Ahora, casi al final de la página, tenemos al principio de este párrafo, de este fragmento, nos dice, examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. Notamos que en el texto nos daban dos puntos de vista o dos lados diferentes. Uno donde estaban encadenados en la cueva y otro que es que qué pasaría o hay que ponernos a pensar sobre la liberación de estos mismos. Entonces, compañero Jafet, ¿qué opina al respecto o qué nos puede decir acerca de este segundo lado de la liberación? Pues yo creo que se refiere al proceso en el que empezamos a dejar de creer todo lo que nos dicen y empezar a buscar por nosotros mismos y dejar a un lado la ignorancia y empezar, bueno, en este caso en el de la cueva, el prisionero no podría ser capaz de por él mismo dejar de ser prisionero para ser un hombre libre, ¿no? En este caso, lo que sucede es que lo ayudan. Bueno, lo deciden liberar. Pero en la vida real, yo creo que una buena pregunta sería si somos capaces de llegar a dejar a un lado nuestra ignorancia y alcanzar nuestra liberación y qué tanto nos costaría. Esa es mi reflexión de este párrafo. Gracias. Compañero José Luis, ¿nos puede dar también su punto de vista sobre este fragmento? Claro, yo siento que hay que resaltar las palabras que están ahí. Por ejemplo, las cadenas, pues pueden ser así todo lo malo que estamos cargando, todo como nuestra cruz, ahora sí viéndolo desde un punto de vista, ahora sí, de Dios,
La liberación pues significa quitárnosla, ahora sí darnos cuenta de que lo que andamos cargando y echarlas a un lado para poder ahora sí quitarnos la ignorancia y curarnos, ¿no? De una buena manera, ¿no? Sí, gracias. Compañero Axel, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero Jafet. Yo siento que con esta parte del párrafo nos quieren dar a entender a que en algún momento nos tenemos que eh, dejar de atar a opiniones externas y buscar una decisión propia, un punto de vista propio en el que podamos tomar nuestras propias decisiones sin estar atado a una decisión común como normalmente siempre eh, se hace en la sociedad. Por último, compañero Aldo, ¿qué opina o qué nos tiene que decir acerca de este fragmento? Bueno, yo concuerdo con mi compañero Jafet en que nos pueden ayudar a perder ignorancia, como en el caso de aquí que liberan al preso, y viendo la perspectiva desde las otras personas y tomándolas en cuenta para poder ver desde otros puntos de vista nuestras dificultades y en lo que fallamos o nuestros errores y en lo que pensamos mal. Gracias por sus comentarios. Bueno, ya en la segunda página tenemos un párrafo que nos dice: necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego, los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Compañero Jafet, ¿por qué crees que es como esta lista, de en primer lugar y después pasa y después ven esto? ¿Por qué crees que va en ese orden o a qué crees que se deba? Yo creo que se refiere a este proceso para dejar a un lado la ignorancia, porque pues es eso, ¿no? Un proceso que no debe de ser de un momento a otro, o que no va a dejar de ser de un día a otro, sino más bien que va paso a paso y que no puede realizarse de golpe, debe de ser poco a poco, y eso es lo que creo, y a eso se refiere tal vez esa lista, de ser un proceso que no puede ser tan rápido porque terminaría afectándonos en vez de ayudándonos. Compañero José Luis, ¿qué crees que se refiere o por qué crees que es esta lista? Pues yo siento que es como otra vez como una referencia, porque dice que en primer lugar miraría con mayor facilidad a las sombras, en vez de ahora sí ver hacia arriba, porque ahora sí hacia arriba sería como el bien y las sombras serían como el mal, serían como términos de luz y oscuridad, tinieblas y luz, algo así. Pues es más fácil para nosotros ver así las tinieblas, todo lo malo. Y después dice que las figuras de los hombres. O sea que pues nosotros podemos decidir, ¿no? No estamos solos, somos varios, ¿no? Y dice que los objetos reflejados en el agua ha de ser como, siento yo que son como las tentaciones o algo así, que se puede presentar día a día. Gracias.
Compañero Axel, ¿opina igual que sus compañeros o tiene alguna postura diferente, alguna opinión diferente? Bueno, en mi caso, yo estoy de acuerdo con mi compañero Jafet. Siento que se refiere a este proceso en el que dejamos de ser ignorantes, como lo dice el texto. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras. Yo entiendo que se refiere a que una vez que decidimos salir de la ignorancia, primero analizamos la situación en la que estamos y podemos ver con más claridad algunas soluciones que podríamos dar sin quedarnos estancados en un solo punto. Y luego dice, a continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y en el cielo mismo. Yo creo que esta parte se refiere a que es el momento en el que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, dejamos de ser ignorantes y aprendemos a tomar nuestras propias decisiones y, y a realizar lo que nosotros creemos que es correcto. Compañero Aldo, ¿también crees que se refiere a un cambio, a un proceso o tienes alguna opinión distinta? Bueno, yo creo que la ignorancia no es algo que se pierda de golpe, ya que puede ser demasiada información para comprenderla. Y tenemos que ir a nuestro ritmo para que nos llegue a interesar y llamar a nuestra atención para seguir aprendiendo y ver los puntos de vista de otras personas como el nuestro. Muy bien, gracias. Y ahora, ya en la última parte del texto, nos dice, y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Compañero Jafet, responde a la pregunta o qué tienes que decirnos sobre este fragmento. Pues para esta parte, ya al final del texto y con todo, bueno, todo lo que he dicho sobre este proceso de dejar a un lado la ignorancia, me parece que ya se refiere al momento justo en que el prisionero deja totalmente la ignorancia, algo que en lo personal creo que no es posible, ya que siempre en algún tema llegaremos a ser ignorantes. Pero bueno, en este caso él deja a un lado su ignorancia y recuerda cuando él estaba ahí y se siente feliz por él mismo, por haber dejado ya de ser ignorante, por ser, por así decirlo, una persona nueva, pero a la vez se siente compadecido con sus compañeros de caverna, porque ellos siguen en la misma situación. Y pues bueno, en este caso no sé si pudiera él hacer algo, pero al menos en la vida real sí podríamos nosotros ayudar a quienes se encuentran en un proceso de dejar a un lado la ignorancia, y pues creo que se refiere a esto, este párrafo. Gracias. Compañero José Luis, ¿concuerdas con nuestro compañero Jafet o tienes alguna postura diferente, alguna opinión diferente? Concuerdo con él, pero siento que aplicado más a la realidad, habla de, ahora sí, de nosotros en nuestra fase de niñez, la sabiduría que teníamos antes, que era muy poca y muy ingenua, y cómo hemos ido creciendo a lo largo del tiempo y nos hemos vuelto esclavos de nosotros mismos, ¿no? Que dice ahí que si se sintiera feliz el cambio, pues no, porque pues antes todo era fácil y ahorita no. Ahorita de niño, creo que de niño, como estamos ahorita, creo que sí me compadecería y pues sería todo. Muchas gracias. Compañero Axel, ¿usted qué opina al respecto? Bueno,
Creo que es importante tomar las dos opiniones de nuestros compañeros, ya que por parte de mi compañero Jafet, estoy de acuerdo en que en el momento en el que nosotros dejamos de ser ignorantes y recordamos algunas de las cosas que hacíamos antes, sentimos compasión por esas personas que lo siguen haciendo y esperamos que puedan salir de ahí y pues nos sentimos bien con nosotros mismos. Pero si lo vemos desde el punto de vista de mi compañero José Luis, también siento que tiene mucha razón, ya que yo pienso igual cuando éramos niños. Bueno, ahorita no tenemos mucha edad, pero cuando éramos más niños, teníamos otro modo de ver la vida y todo se nos hacía fácil. No teníamos muchas preocupaciones que puede que en este momento ya tengamos, o incluso en un futuro, cuando seamos unos adultos, vamos a voltear a ver y, y vamos a querer estar en este momento en el que no teníamos tantas preocupaciones como podrían ser en la vida de un adulto. Y pues podríamos sentirnos mal del cambio, pero eso es algo que tenemos que aprender, que la vida siempre está en constante cambio y que tenemos que aprender a confrontarla. Compañero Aldo, ¿cuál es su punto de vista acerca de este último fragmento? Pues yo estoy de acuerdo con mi compañero Jafet a que al comprender las cosas nos hace sentir bien, y también con mi compañero José Luis de vernos como éramos de más chicos para compadecernos de lo poco que sabíamos y la ignorancia que teníamos. Gracias. Me parecieron muy acertados sus puntos de vista, sus comentarios acerca de las comparaciones sobre cómo vivimos hoy en día o sobre la vida diaria. Ahora les voy a pedir, por favor, que cierren sus ojos de nuevo. Quiero que hagamos unos ejercicios de respiración nuevamente. Quiero que se relajen, respiren, inhalen, exhalen. Inhalen, sostengan y exhalen. Una vez más, inhalen, exhalen. Ahora quiero que piensen sobre qué se llevan acerca de esta sesión. Quiero que sigan respirando, que vayan pensando, que vayan analizando, que se adentren en sus comentarios, en sus puntos de vista acerca de estos fragmentos que analizamos. Quiero que formulen una conclusión final para que puedan compartirla. Quiero que respiren una vez más. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Ya pueden abrir sus ojos. Y le quiero pedir a nuestro compañero Axel si nos puede dar sus conclusiones, qué se lleva de esta sesión, algún comentario final que nos quiera decir. Bueno, desde mi punto de vista, lo que me llevó de esta sesión es que tarde o temprano siempre tenemos que salir de esa cueva, esa mentalidad cerrada que tenemos en algún punto de nuestra vida. Siempre tenemos que salir y enfrentar la realidad como
como personas que somos. Entonces, eso es lo que me llevo principalmente. Siempre tenemos que salir e enfrentar nuestros problemas. Compañero Jafet, ¿cuáles son sus conclusiones finales? ¿Qué se lleva de esta sesión? Yo lo que me llevo de esta sesión es identificar la gran importancia que tiene el dejar de ser ignorantes y que no es algo fácil ni algo rápido, que es algo que llevará su tiempo y que al menos el primer paso que puedo decir podría ser tal vez darnos cuenta de que somos ignorantes y que tal vez nunca dejemos de serlo, pero el hecho de esforzarnos para lograr un cambio en nosotros mismos yo creo que es lo principal y lo que más me llevo de esta sesión es eso, ¿no? Identificar nuestras áreas de oportunidad para poderlas afrontar y mejorar en ello. Compañero Aldo, ¿nos puede dar sus conclusiones? Bueno, la ignorancia es algo que tenemos que perder para desencadenarnos de nosotros mismos, y comprender ayuda a que nos haga sentir bien con nosotros mismos también. Gracias. Y compañero José Luis, ¿cuáles son sus conclusiones? Pues yo en lo personal creo que la cueva sería como dentro de nosotros. Ahora sí, las personas que están encadenadas serían como nuestros males, la ignorancia. Hay que salir de esa cueva, ir hacia la luz. Así como en el texto cuestionaba las diferentes maneras en que se puede salir, así siento que también aplica para nosotros, porque hay varias maneras de salir, no solamente hay una, y tenemos que aplicarla para poder ahora sí quitarnos esas malas costumbres, porque siento que eso que está encadenado es algo malo que nos está dañando y tenemos que deshacernos de ella. Bueno, muchas gracias por sus conclusiones. Me gustaría a mí dar una pequeña conclusión o lo que yo me llevo sobre esta lectura, y es que yo lo veo en un punto de vista que se puede pasar a diferentes ámbitos en nuestra vida diaria. Concuerdo con mi compañero Axel en la parte de que tenemos una mente muy cerrada a veces en diversos temas, y pues siento que eso representa tanto el estar encadenados como el estar en una cueva solamente conociendo, solamente viendo algunos aspectos, y debemos de salir, debemos de liberarnos, debemos de estar abiertos a cualquier tipo de conocimiento, a ver cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas. Y pues es eso, ¿no? No hay que estar atados y no hay que estar encerrados, sino hay que ser libres, disfrutar, experimentar en diferentes aspectos de la vida. Bueno, por último, ya para concluir esta sesión, una vez más vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer unas últimas respiraciones. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Y bueno, con esto damos fin a esta tercera sesión de compañerismo filosófico. Ya podemos volver a nuestras actividades diarias, a nuestros pensamientos del día a día. Les agradezco a todos por haber estado aquí, por haber participado, y pues nos vemos.